Hola. ¿Hay alguien ahí en la sala? Gracias, bien, vale, bien. Ya, pues ya está, ya tenéis al público animado. Ahora no me lo durmáis, por favor. Bueno, tengo el privilegio de hablar de la mesa de las novedades en lo que tiene que ver con la nefritis lupídica, que sabéis que es una patología que afecta a muchas personas, pero sobre todo que afecta de una manera muy grave, porque no solamente afecta al riñón, sino a otras muchas cosas. Tenemos 4 ponentes de excepción, me atrevería a decir. Leía sus currículums y decía, Dios mío, voy a tener que acortarlos porque si no vamos a estar toda la mañana leyendo currículums. Así que, si me permitís, los voy a hacer de una manera más breve, si no os importa, si no tenéis problemas. Si queréis resaltar algo, me decís. La primera intervención será del doctor Enrique Morales, que es nefrólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, médico adjunto del servicio, vicepresidente de la Comisión de Docencia del Hospital 12 de Octubre, con múltiples publicaciones, como todos podéis imaginar, una cantidad de trabajos importantísimos, sobre todo basados en temas de obesidad, en infecciones por VIH, antiproteicos, inhibidores, bueno, en fin, muchos. Solamente os puedo decir que medio folio está relleno de las cosas que tiene. Vamos a ser rápidos, ágiles, y que os pediría, creo que tenemos 1 hora para la ponencia. Somos 4, entre 10, 15 minutos. Si os acerquéis más a los 10, mejor. A los 12 minutos yo os avisaré. Que llevamos 12 minutos y a los 15 os diré que pidéis conclusiones. Si no lo hacéis, me levanto y os acompaño hasta el asiento, ¿vale? Bueno, pues Enrique, cuando quieras. Muchas gracias. La verdad es que venir a hablar delante de los pacientes que vemos habitualmente siempre estresa más que hablar a los médicos. Ahí os lo digo, porque vosotros sois los protagonistas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a pasar este rato con vosotros. De lo que comentaba él, lo único, desde que nos hemos sentado ahora, me han hecho jefe de servicio. O sea que he pasado en poco tiempo a esto, ¿no? Llevo ya un par de años haciendo de jefe o intentándolo, que es bastante complicado. Vamos a ver esto de qué hay nuevo en el lupus, que es una gran revolución, ¿eh? Las enfermedades sistémicas ahora están siendo una revolución en el mundo de la medicina, reuma interna y también nefro. El lupus, yo creo que más o menos se conoce, es la enfermedad que siempre decía House, en la serie de House, esto es un lupus, ¿no? Cuando alguien tenía afectación general, pues se decía que era un lupus, porque como veis ahí, afecta a cualquier parte del organismo. Es una enfermedad que se llama sistémica, compleja, heterogénea, pero que uno de los órganos, como veis ahí, es el riñón, con lo cual implica, y es uno de los órganos con afectación más grave que va a producir en los pacientes con lupus. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta y lo veremos a lo largo de toda la charla. Y otra cuestión importante es que ya no solo el lupus puede afectar al riñón, sino algo que pasa en muchas enfermedades, que es si utilizo tratamientos para tratar el lupus, esos fármacos tienen efectos secundarios que también pueden dañar al final al paciente. La nefritis lúpica, como veis ahí, o bien puede aparecer en el debut de la enfermedad del lupus, o bien puede aparecer en general, puede acompañar al lupus. Hay pacientes que tienen lupus y no tienen nefritis lúpica, pero la mayor parte sí. Y como veis, hasta un 50% pueden mostrar esa afectación. Los signos clínicos que nosotros vemos en un paciente que tiene lupus y que hay que sospechar que pueda tenerlo, pues veis que son muy comunes a las enfermedades renales. Proteinuria, hematuria, el sedimento, o sea, no son pruebas muy importantes. No hay que hacer un escáner especial, sino que simplemente con una muestra de sangre y orina sabemos si el paciente tiene afectación en el riñón por el lupus. Y los factores que veis ahí, hay factores de mal pronóstico. Aquí los varones llevamos las de perder. Los varones, el cuadro es mucho más agresivo que en el caso de las mujeres. Las mujeres son las que son más frecuentemente afectadas y, en general, en edades tempranas. Por eso nosotros, cuando vemos a pacientes con lupus, les vamos a acompañar durante muchos años ahí en la vida. El tema de la nefritis lúpica, como veis en esta gráfica de aquí,
desde que aparece un brote se va perdiendo. Si no hiciéramos nada, perdería uno la función renal y acabaría en enfermedad renal crónica avanzada o en diálisis. Por eso necesitamos tratamientos que sean muy eficaces. Y tenemos que evitar este daño acumulado que se produce en estos pacientes. Por eso, como veis, pues casi el 40% desarrollan nefritis lúpica y 20% van a desarrollar enfermedad renal crónica avanzada e incluso precisar tratamiento renal sustitutivo. Esto es lo que hemos vivido durante muchos años y era como lo que yo llamo café para todos. Da igual que fueras más alto, más bajo, mujer, hombre, razas distintas, el paciente se le daba o ciclofosfamida o micofenolato. No había más. Y este era el tratamiento que había. Esto eran las guías año 2012. Y con este tratamiento, o ciclofosfamida por vena o micofenolato por pastillas, se conseguía esto, respuestas no muy adecuadas, como veis, 20-30%. Los pacientes, si suspendías el tratamiento o había un porcentaje alto que recidivaba, volvían a aparecer brotes del lupus y, como veis, pacientes que acababan en diálisis. Y, por último, efectos secundarios importantes de la medicación, sobre todo la ciclofosfamida, que puede que haya alguien en la sala que lo haya recibido, es un fármaco con efectos adversos muy, muy serios. Por lo tanto, llegabas ahí y decías, oye, aquí está pasando algo, falta o hay necesidades no cubiertas, riesgo de mayor mortalidad en pacientes que tienen afectación renal, la incapacidad laboral, había gente que tenía un lupus o que tiene un lupus y que le condiciona porque están muy cansados, no pueden hacer su trabajo, llegan incluso a recibir un tratamiento renal sustitutivo o trasplante y además de otra serie de comorbilidades que hay en estos pacientes, sobre todo afectación cardiovascular. Hay un mensaje que siempre os quiero transmitir cuando hablo con pacientes renales, es que el paciente renal tiene una cosa que le distingue de otros pacientes, es lo que se llama envejecimiento vascular prematuro. ¿Os ha gustado? No. Pues ante eso tenemos... Es un nombre como muy contundente, pero es lo que pasa. Es decir, vuestros vasos envejecen a una velocidad más rápida que un sujeto normal. Y es por todas estas cuestiones y en concreto una de ellas por la afectación renal. Empezaron a aparecer, por lo tanto, un montón de guías en los últimos años. Esto ha sido 2-3 años. Como veis, por eso hablo de la revolución. Supervivencia, hay que evitar las comorbilidades. Hay una cosa que se llama evitar el daño orgánico acumulado. Esto cada vez, que viene mucho del mundo de la reumatología, en nefro se está estudiando cada vez más. Y es, yo te puedo poner un tratamiento que es muy, muy eficaz, pero al cabo de 10 años tienes tantos efectos secundarios de aquel tratamiento que te puse que no sé si merece la pena, porque provoca mucha comorbilidad. Por lo tanto, igual que Leonardo fue un revolucionario, necesitamos una revolución en el mundo de la nefritis lúpica, necesitamos biomarcadores. Solo tenemos los de la orina y de la sangre. Se están ensayando un montón, pero todavía es muy deficitario el valor de la biopsia y tratamiento. La biopsia, muchas veces os teméis cuando os decimos hay que hacer una biopsia renal, pero es el mejor método que tenemos para saber qué le ocurre al riñón, porque tiene marcador, por un lado, de qué es lo que le está pasando al paciente, diagnóstico. 2, pronóstico. Si una biopsia es una biopsia que tiene mucha fibrosis, tiene mucha cronicidad, no merece la pena ser muy agresivos en tratamiento, porque voy a tener más efectos secundarios que lo que voy a conseguir. Y tercero, en algunos pacientes os pedimos que incluso os hagáis una rebiopsia. Y es porque lo que queremos ver es si un tratamiento fue eficaz y realmente detuvo esa inflamación tan severa en el riñón. Por lo tanto, el valor de la biopsia. Cuando os digamos una biopsia, cada vez se hacen ecoguiadas, o sea, menos complicaciones. Cada vez las biopsias, en mi servicio, por ejemplo, hacemos más de 250 biopsias al año. Pues menos complicaciones cuando se hacen más biopsias. Pero es necesario esa información. Este fármaco se llama hidroxicloroquina, lo conoceríais más por el mundo del COVID, que todo el mundo tomábamos hidroxicloroquina. Es muy útil en el caso del lupus, porque tiene un efecto inmunomodulador. Alguien que tiene lupus necesita tomar este fármaco. Es como la base de la pizza. Necesitamos que siempre esté esa base. Si no,
todo lo que vayamos a añadir tiene menos efectos en ese sentido. Y como veis, hay que hacer un examen en fondo de ojo, pero reduce brotes lúpicos. Esto es el panorama de la inmunosupresión. No me voy a detener en esto. Ahora lo comentamos. Corticoides. ¿Cuántos no han recibido corticoides de pacientes renales? Los corticoides son muy buenos, tienen un efecto antiinflamatorio muy potente, pero tienen efectos secundarios a largo plazo. Y hoy día tenemos una pequeña, buena, gran noticia, que es que a lo mejor en el futuro no necesitáis recibir esteroides. Porque se están inventando fármacos que se llaman biológicos y otra serie de fármacos que permiten la retirada de los corticoides. Y eso nos permitiría dar grandes ventajas. Estos son los grandes fármacos que han revolucionado. Lo digo para que os suenen. Voclosporina va a aparecer ya en el mercado. Es un inhibidor de la calcineurina y lo que hace es muy parecido al tacrolimus, al Advagraf, si os suena, el que toméis o el que lo tome. Es una versión modificada de la ciclosporina, el Sandimun, aquel que se tomaba también en el mundo del trasplante, y es muy eficaz en el mundo de la nefritis lúpica. Es el primero que ha sido aprobado. Y luego, biológicos, belimumab, un fármaco, un biológico, con efectos muy favorables. Reduce corticoides y además actúa sobre todo lo que es el lupus. Se puede acompañar con otros fármacos, pocos efectos secundarios y gran actividad a largo plazo. Permite retirar corticoides, evitar brotes y, por otro lado, mejorar la pendiente de la caída de la función renal. Anifrolumab, que también ha sido comercializado recientemente, actúa sobre el interferón y también actúa en el lupus. Y, como veis, algunos más. Esto es lo que hacemos, lo hemos hecho nefrólogos de la Sociedad Española de Nefrología, y es preocuparse por esto, que es qué hacer ante un paciente que viene con lupus. Como veis, ya no es solo ciclofosfamida y micofenolato, sino que hay muchas opciones según lo que se llama perfil clínico. Es decir, no es igual alguien que tenga mucha proteinuria que el que no. No es igual alguien que tenga o que necesite recibir esteroides, o alguien que sea frágil, o alguien que sea de raza negra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama individualizar o personalizar el tratamiento. Vale, acabo ya. Futuro, CAR T-cells. Esto ahora lo vais a empezar a oír mucho. Es modificación de las células que están tratando determinadas enfermedades. Ya tumores en hematología y en nefritis lúpica. Va a aparecer en el futuro una inyección y hay pacientes que se curan. El problema es el precio, pero hablamos. Los fármacos ya los veis ahí y problema final. Y esto va dirigido a vosotros. Cerca del 50% de los pacientes a la consulta de nefritis lúpica no se toman la medicación. Ahí lo dejo. Eso es tarea vuestra. Yo puedo insistiros en todos los fármacos que hay, pero si uno no se lo toma, no consigue el efecto favorable. Y acabo. Además de esto, todos los tratamientos que necesitamos para no solo lo que es la inmunosupresión, sino IECAS, fármacos ISGLT2, que son fármacos nuevos recientes, y sobre todo, y algo novedoso, es que ya el lupus, igual que muchas otras enfermedades, se ven en conjunto, lo que se llama multidisciplinaridad. Ahí, como veis, estamos un reumatólogo, un nefrólogo, hay internistas que ven al mismo paciente, evitan duplicidades de las visitas, un solo pinchazo y se ve por parte de varios especialistas en el mismo. Así que, acabo. Esto es la medicina del futuro, la vais a probablemente casi vivir, que es paciente, perfil, qué tratamiento necesita, algo parecido al mundo de la oncología. Y acabo con esto, hay que personalizar el tratamiento. No sois iguales, no es café para todos, es un café para cada uno. Cuando vais a la máquina, cada uno dice un poquito de leche, descafeinado, etcétera. Eso es lo que tenemos que conseguir con el tratamiento de la nefritis lúpica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Enhorabuena por su ascenso. En menos de 10 minutos has pasado de médico adjunto a jefe de servicio. Esto es... Cuidado con los próximos 10 minutos. Te veo como gerente de un hospital. Bueno, bromas aparte. La verdad es que es muy interesante y esto del abordaje multidisciplinar en la cantidad de farmacología que se está aplicando, mejorando y evitando los efectos secundarios, yo creo que nos abre una puerta de esperanza a todos los pacientes. De gran interés, como decía. También con 10 minutos, he dicho 15, pero es que me he equivocado. Tenemos media hora para la mesa. Por eso avisa a los 10 minutos. Ahora lo haré con 8.
A los 10 ya me levanto. Ya aviso, pero gracias, doctor, por hacerme caso. Bueno, la siguiente presentación lo hace a través del afrontamiento psicológico. Nos lo va a presentar Manuel Martínez, que es psicólogo de Alcer Castalia, que Manuel Martínez lleva trabajando en el ámbito de la psicología desde hace 7 años, con el ámbito de la enfermedad renal, y lleva 15 de voluntario en la asociación. Como psicólogo y como antropólogo que tiene los estudios, hoy nos va a hacer una aproximación que yo le he oído lo que quiere que contemos en Twitter, no lo voy a decir, pero el tema de la actitud y el optimismo tiene algo que ver. No desvelo más porque si no le destrozo la ponencia. Puedes salir a hacerla tú, estás invitado. No, yo no la hago. Manuel, no hay problema. Sí, pero yo no me he pedido Martínez. Vale. Estoy cerca. 8 minutos, aviso, a los 10. Voy a intentarlo. Finalizar. Gracias. Pues muchísimas gracias, tocayo. Nada, pues como os podéis imaginar, un placer que hayáis contado con Alcer Castalia y en particular, en este caso conmigo. Como tengo 8 minutos y 2 de gracia, voy a intentar ser muy rápido. Por suerte, contaba con que el doctor lo iba a hacer tan bien que la parte biológica no voy a tocarla. Y como yo además soy psicólogo y ni me dedico ni estoy en ese ámbito, vamos a pasar a estos afrontamientos psicológicos o a esta propuesta. Propuesta que podéis haceros una idea que, como el santo grial de cualquier terapia psicológica, podríamos decir que es la aceptación de lo que estamos haciendo. Pero la aceptación a veces va muy junta, muy pegada a otro aspecto que se nos puede colar, incluso tanto al profesional como al paciente, que es la resignación. Soy de moverme mucho, no sé si se me oirá bien, disculpadme cuando me esté moviendo. Hay muchos aspectos que podríamos tratar en una enfermedad como es el lupus, que es sistémica, que afecta a muchos aspectos, que no da tregua y que además es crónica. O sea, es un más difícil todavía. Por lo que voy a intentar centrarme en 2 aspectos que creo que vale la pena que miremos y a partir de ahí las dudas que tengáis o para otros congresos pues que podamos valorarlas. Aceptación, resignación, ahora la retomamos. Pero antes os presento a mi amigo Damocles. Damocles era un tío un poquito pelotilla que se pasó con Dionisio, que era el rey con el que vivía, y el rey al final le quiso escarmentar y le dijo: ¿sí? ¿Tú crees que es tan buena mi vida? Ven, tómate un festín. Pero se le olvidó nombrarle que encima de su cabeza había colgado una espada con un pelo de crin de caballo. Entonces, Damocles se estaba pasando pipa hasta que vio la espada. En el momento que vio la espada os podéis hacer una idea de como que se le pasó un poco las ganas de la fiesta. Dejó de beber, dejó de interesarse por la fiesta que tenía a su alrededor y empezó a pasarlo mal. Rodeado de riquezas, solo veía una cosa. Entonces, Damocles, bueno, también lo tenemos ahí presente. Luego os quiero presentar a Epícteto. Este hombre fue un esclavo del primer siglo de nuestra era que cuando consiguió la liberación pues le dio por pensar mucho, él estudió filosofía y se dedicó a escudriñar las formas prácticas en las que se puede vivir bien. Vivir bien, no ser feliz. Eso luego podemos incluso discutirlo. Y llegó a conclusiones como esta. Debemos hacerlo mejor con las cosas que están en nuestro poder y tomar el resto como las presenta la naturaleza. Epícteto es uno de los principales representantes del estoicismo. Parece que fue hace 2000 años que se hablaba de esto, pero, por ejemplo, y si hay algún estoico aquí, pido disculpas porque lo voy a maltratar mucho la simplificación que voy a hacer. A día de hoy nos llegan muchos ecos de esta filosofía, por ejemplo, en la oración de la serenidad. Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí y sabiduría para distinguirlos. Aceptación, resignación, un señor que está mirando siempre a su espada y Epícteto que dice: ¿por qué no nos centramos en lo que sí que podemos hacer y vamos orillando todo lo que no depende de nosotros? Bueno, pues con estas claves tenemos, como he dicho, a un señor que se centra tanto en el futurible, en el que le puede ir mal, que es incapaz de disfrutar o de ver algo que hay más allá.
Tenemos a un filósofo que ha sido esclavo, que pondera constantemente y revisa todo aquello a lo que tiene capacidad de cambiar y aquello a lo que no, que intenta no malgastar sus energías. Tenemos, podríamos resumir muy rápido y muy mal, una aceptación como reconocer aquello que nos pasa, en este caso un lupus, y a partir de ahí convertirlo en un punto y continuación de todo lo que tenemos que hacer basándonos en esta realidad, o convertir esa enfermedad en un punto y final. No hay nada detrás de ella. La acepto, la reconozco, pero no me da pie a nada más. Si hiciéramos esto, el cuadrante superior derecho, una persona centrada en lo que le puede pasar, pero que sabe cómo tiene la enfermedad, ¿qué tipo de persona sería? Pues una persona ansiosa, una persona que solo ve aquello que le puede ir mal y que no hay nada más. Una puntualización. Es muy seria. La sintomatología del lupus es muy seria. No hay que dejar de pensar en ella. Pero no es la única cosa que está pasándonos o que os está pasando a las personas que lo tienen. El otro cuadrante, una persona donde el miedo ha tomado el timón de su vida, con alguien que no tiene energías ni ganas ni piensa que valga la pena moverse. Pues nos encontramos con una persona que se deprime. ¿Para qué moverme? Tengo clarísimo lo que es, pero ¿para qué cambiar? Ahí es donde a lo mejor la medicación, ¿para qué dedicarle un esfuerzo a algo que no va a dejar de estar? Si seguimos el cuadrante, una persona resignada, sin moverse, pero que pondera muy bien, que sí que calibra. ¿Qué tipo de persona creéis que puede ser alguien que esté ahí? Una persona cínica, una persona que lo tiene todo claro, pero que le es más cómodo discutir y enfrentarse a cualquier propuesta de cambio porque reivindica esa posición como la más válida. Y entonces es un paciente o es una paciente que lo discute, entra en pleito constantemente, porque aunque tiene los datos y tiene la inteligencia para ello, pues es mucho más cómodo quedarme donde estoy. ¿Qué nos queda? Cuando un Jedi se convierte en un estoico. ¿Qué tipo de persona es alguien que no solo calibra adecuadamente lo que sí que puede hacer y no respecto a su enfermedad, sino que además lo ve desde un punto de vista actitudinal proactivo? Pues bueno, no se me ocurrió una palabra. Os puedo asegurar que le he estado dando vueltas a muchas, así que al final he puesto un montón. Te encuentras personas donde empiezan a encontrar un significado, un sentido a su situación, personas que desarrollan ciertas virtudes, podríamos hablar de actitudes, valores, personas que tienen cierta serenidad o incluso que alcanzan parte de esa sabiduría en la que estoy equilibrado con las circunstancias que no puedo cambiar y por tanto no hay un enfado, y a la vez esa energía la canalizo hacia los aspectos en los que sí que puedo tomar y hacer cambios en mi vida. ¿Cómo vamos de tiempo, Manuel? 8. Pues ahora, lo práctico. ¿Cómo vamos ahí? Aparte de que este cuadro os podéis hacer una idea que no es único. Todos hemos podido estar en algún momento en una situación así. Pues bueno, para eso os presento a Ptolomeo. Ptolomeo, primer siglo, él, pues a ver, con las condiciones que tenía, dijo, pues oye, si todo gira alrededor de mí, pues teoría geocéntrica. Si Ptolomeo tuviera lupus, seguramente diría, ¿y por qué a mí? ¿Alguna vez os ha sonado esta pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me cae esto a mí? Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de mi vida pivota alrededor de ¿por qué a mí? Yo no estoy en el centro de mi vida. Me voy porque me hace falta. Yo no estoy en mi vida. Me he sacado de mi propia vida. Porque he puesto otra cosa. Otra cosa que además tiene poca posibilidad de que yo la cambie, siguiendo los consejos médicos, sí, pero los efectos secundarios, el malestar, esas espadas que vemos, no las podemos cambiar. Por lo que Epicteto tiene una explicación de por qué hace esto. Epicteto también decía, te conviertes en aquello a lo que atiendes. Cosa que daría para unas jornadas completas, solo esa frase. Y que os invito algún día, lanzo el guante, a centrarnos en convertirnos en aquello a lo que atendemos. ¿A qué le dedicamos el tiempo? Y como diría el gran José Luis Perales, ¿a qué dedicas el tiempo libre? A partir de responder a esa pregunta podéis reconstruir, reinventar
aspectos que se nos enquistan. Voy muy rápido. Este otro señor, último, os prometo que no os presento a nadie más. Nicolás. Nicolás, que al que no le suene, le os digo el apellido, Copérnico. Copérnico es un señor que dice esto de que estamos en el centro, bueno, aparte de sus dimes y diretes con la Iglesia, pero eso es para otra ocasión, puso algo distinto en el centro de su vida. En este caso, si fuera una analogía, es su propia vida. Entonces, Copérnico no se pregunta por qué me pasa a mí, sino que se pregunta qué respondo ante lo que la naturaleza me ha puesto delante. Eso que Epicteto decía, lo que la naturaleza te da tienes que asumirlo y céntrate en lo que tú puedes cambiar. Si haces eso, el lupus, y me vuelvo ahí, qué lejos. Eso de ahí es una parte no menor, pero sí equiparable a otras en la que, si os dais cuenta, hay 4 positivas, bueno, la familia podríamos discutirlo, hay unas cuantas positivas y una muy negativa. El equilibrio que podemos alcanzar con eso a la hora de desarrollarnos, de decidir hacia dónde dirigir nuestra vida, de sentirnos un poquito más serenos en lo que nos toca vivir, pues seguramente pueda marcar una diferencia. ¿Qué hago con lo que me pone la vida por delante? Infinitamente superior a por qué esto me ha pasado a mí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Veo que las amenazas tienen surten en efecto. De verdad que me levanto, si no cumplís los 10 minutos, claro, te lo agradezco, Manuel. Y sobre todo porque tendremos oportunidad de hacer alguna pregunta. La tercera ponente que tenemos en este caso, y como somos asociaciones de pacientes, pues vamos a darle voz a un paciente, como no, a una persona renal que tiene en este caso una nefritis lipídica, Maribel Madera, que tiene el diagnóstico hace 33 años y que precisamente, como decía el doctor, se lo diagnosticaron gracias a una biopsia y que ahora mismo, bueno, pues está desde mayo en hemodiálisis por un empeoramiento de hace 3 años. Ha dicho que prefería hacerlo sentado, así que si quieres, Maribel, aquí tienes el micro. Gracias. A los 8 minutos te aviso, a los 10 te doy una patada porque no te puedo sentar. Te Pero aviso aquí con el pie. floja, por favor. Sí, flojita, no te va a romper nada. Cuando quieras. Sí. Maribel y yo, que somos grandes amigos desde antes de ayer, que nos conocimos por teléfono, estuvimos hablando y viendo que, como al empezar en frío era un poquito complicado, vamos a hacer un pequeño simulacro de consulta. Entonces, hay un psicólogo que voy a hacer yo de él, por aparentar, y una paciente que, bueno, va a hacer un role-playing. Sí, por aparentar también. ¿Vale? Por aparentar. Entonces, simplemente hay unas preguntas de iniciación para ver cómo se puede dar este proceso. Así que, Maribel, muchas gracias por venir. Nada, a vosotros. Encantada de volver a verte. Oye, ¿tú cómo te enteras del lupus? Bueno, yo tenía 17 años y me dolía mucho una pierna. Fui a urgencias y un trombo. Entonces, claro, empezaron a averiguar cómo una chica tan joven tenía un trombo. Entonces, bueno, me ingresaron, estuve 20 días, pruebas, hasta que ya vino un reuma y me dijo, te vamos a hacer una biopsia renal porque sospechamos que hay un lupus. Y bueno, me hice una biopsia renal y me dijeron que había un lupus con apellido. O sea, tengo un lupus con un antifosfolípido. Y a raíz de ahí, pues... Lupus, perdona, pero yo en psicología no me han explicado. Lupus. Sí. ¿En qué consiste el lupus? ¿Qué te supone a ti un lupus? Pues yo no había oído hablar en mi vida de la enfermedad y, bueno, pues el reumatólogo en ese momento me lo explicó como que era la muerte. Yo lo vi así. Me dijo, es que tienes un lupus muy agresivo, con un antifosfolípido muy agresivo. Y sí, ha sido agresivo, pero, bueno, he luchado contra él, me he hecho amiga de él y aquí estoy. ¿Y esa lucha te ha acompañado alguien en el camino? ¿Has sido autodidacta? No, a ver, esto es para ti. Esto, tú puedes tener un soporte de alguien querido y sobre todo aquí lo más importante es tener feeling con tu médico. Yo he tenido mucho feeling con mis médicos, que son los que me han ayudado, me han salvado la vida muchísimas veces
Y esto es porque tú te levantas y tú te acuestas y no vas a estar todo el día, ay, me duele un pie, me duele una mano. No. O sea, yo es que me niego, yo tengo una enfermedad, pero me niego a vivir enferma. O sea que primero te peleas, pero luego te reconcilias. Sí, y me he hecho amiga de la enfermedad. ¿Qué consejo darías a una persona que se está peleando con su lupus? Que no merece la pena, que se haga amiga, que vale mucho más la pena. Y esa enfermedad te lleva a un fallo renal. Bueno, el fallo renal lo tuve desde el principio. O sea, cuando yo ya empecé con proteinuria y entonces, bueno, pues yo ya mi riñón ha ido fallando, hasta hace 3 años me dijeron, bueno, Isabel, pues ya estás en prediálisis. Pero bueno, me dijo, si te cuidas mucho en la alimentación y demás, pierdes peso, porque yo he llegado a pesar 125 kilos con esteroides, con la ciclofosfamida, que eso es horroroso. Pero bueno, lo llevas y he perdido 43 kilos. Me he cuidado muchísimo en la alimentación y he estado 3 años en prediálisis, que creo que es mucho tiempo. Y una negación a la diálisis espantosa. Yo me negaba a fístulas, a catéter, a todo. No, que yo me encuentro bien, Hasta que entré por la puerta grande. ¿Qué es la puerta grande? Una UCI, encharcamiento, bueno, fatal. Entonces ya sí entré en diálisis y bendita diálisis. Eso te iba a preguntar. Hoy que estás aquí, ¿cómo Estoy vives la muy diálisis? contenta. A ver, la diálisis no es un camino de rosas, no es, bueno, pues voy, me conecto a una máquina y demás. No, es algo al que también te tienes que hacer amiga de la Fresenius, como yo digo. Y bueno, tengo un equipo de diálisis espectacular, maravilloso, desde los celadores hasta el jefe, maravillosos. Y bueno, yo soy otra persona. Ahora sí que tengo vida. Pese a que estoy 3 días a la semana allí en diálisis, 4 horas y cuarto, mi vida. Sí, lo que sí me he dicho siempre, que no iba a hacer de la diálisis una vida. Mi vida es otra. Yo salgo de la diálisis, bueno, pues sí, me tengo que echar una pequeña siesta, pues sales muy cansada y demás, la tensión, en fin. Pero yo luego hago una vida, salgo mucho más, me relaciono mucho más, hago otra vida, me apetece viajar, salir, bueno, gracias a Ana, que es la que me mueve todo. Y ya está. Pues Maribel, muchísimas gracias porque creo que hemos hecho terapia invertida. Me has ayudado más a mí que No, yo a quiero ti. decir que, aunque veamos que el lupus sí que es verdad, yo tengo muchísima afectación sistémica, puedo decir casi toda, corazón, pulmón, riñón, vascular, de todo. Y bueno, dependo de una máquina para respirar. Todas las noches me acuesto con oxígeno porque he tenido episodios vasculares pulmonares muy importantes, trombosis, infarto, pero se sale. Pero estás aquí. Sí. Yo he estado en muchas UCIs diciéndome, Isabel, no sales. Y yo he dicho, porque tú lo digas. Y aquí estoy. Qué bueno. Muchas gracias. 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 No lo dejes porque yo te quería preguntar. Muchas veces hablamos del impacto que tiene la enfermedad en las personas. Y ahora tú estás contando, a mí me han pasado un montón de cosas, tengo una afectación sistémica que me afecta en muchas partes del cuerpo. Has contado el cambio de antes de diálisis a después de diálisis, ¿cómo lo has notado? ¿Cómo has notado que te ha impactado la enfermedad desde el diagnóstico? Es decir, ¿qué vida tenías antes? ¿Cómo te ha impactado la enfermedad a nivel físico, a nivel emocional? ¿Y qué cambio has notado ahora mismo en esta evolución del paso del tiempo? A ver, a nivel físico, mucho. Y ya ahora estoy muy bien. A nivel emocional... Se te ve, que estás muy bien, se te ve. O sea... Gracias. A nivel emocional es todo un proceso. A ver, esto no es todo cosa mía.
Yo he estado bueno, y sigo con un coach emocional, porque esto hay que masticarlo, hay que digerirlo y no es fácil, pero de verdad que se puede. Lo que sí que es verdad, y eso sí que es una realidad, por lo menos en mí, cuanto más estás decaído, deprimido, la enfermedad como que más se ceba contigo. Eso es una realidad. Entonces hay que salir, o sea, que te encuentras mal, al cuerpo hay que darle todo lo contrario a lo que te está pidiendo. A mí me ha pedido muchos días cama, me he levantado, me he duchado, me he pintado el ojo y he dicho a la calle. Y me he tirado a la calle con dolores, pues es que si no... Y eso es así. ¿Qué te ha llevado a hacer eso? ¿Motivación interna? ¿Tu carácter optimista? Sí, es que yo ¿El apoyo de la gente? No lo sé. La familia, bueno, la el gente entorno, te apoya... tu entorno me refiero, tu entorno más cercano. El entorno te apoya... a ver, no todo lo que tú quieres ni lo que necesitas, porque es normal, porque esto es un día a día, hora tras hora. Esto es como eres tú. O sea, yo tengo muchas ganas de vivir y es lo que me ha tirado. Yo creo que se merece un aplauso, una frase final. Gracias. Bueno, pues hemos cubierto el tiempo. Me gustaría destacar, esto es para ti. Me he quedado con esta frase, me he quedado con el feeling del médico, me he quedado con no soy capaz de entender mi propia letra, lo siento. Sí, no sé lo que he puesto. Bueno, pero que... sí. Ahora sí que tengo vida. Efectivamente, es que si os digo lo que parece que pone, parece cualquier cosa. He apuntado por parte de Manuel aceptación, resignación, tampoco sé lo que he puesto aquí. Me he quedado con la frase de Copérnico, de ¿qué hago yo ahora con mi vida?, ¿no? Que me parece que una frase muy interesante. Y con el doctor Enrique Morales, pues me he apuntado sobre todo las medicaciones, porque me parece muy interesante, y la afectación de un 20%, que me parece que es una afectación bastante importante para una patología, y que los CAR-T son un remedio, pero tienen una contrapartida bastante importante. Con esto abro 5 minutos de preguntas, que seguro que hay alguna por ahí. Hay otra por ahí al fondo, Ana. Adelante. Hola. Bueno, qué maravilla escucharos a todos. Isabel, muchísimas gracias. Tienes una emoción que se contagia. Conmigo lo has hecho y supongo que cuando la gente que se pueda identificar contigo lo pueda haber grabado en el canal de YouTube, pues también lo va a notar y le vas a ayudar mucho desde la distancia. Yo vengo de Alcera Alicante y lo mío realmente es trasladar algo que me ha comunicado un paciente, un socio de allí, que tiene nefritis lúpica, ahora le han cambiado el tratamiento. Y quería saber, porque ahora le han diagnosticado, le ha bajado la función renal y le han pautado belimumab, que es uno de los tratamientos biológicos que ha comentado el doctor. Y le gustaría saber, aparte de que es un nuevo tratamiento, él lo sabe, si hay algún dato sobre los resultados de este tratamiento, a lo que él se pueda agarrar también un poco para animarse ahora que le han cambiado toda la medicación y que se encuentra un poquito peor. Y por otro lado, si habría algún grupo específico de nefritis lúpica o podría tener contacto con alguna persona con nefritis lúpica para compartir sus opiniones, inquietudes y demás. Gracias. Para la segunda parte, hay una asociación que se llama FELUPUS. Es una asociación muy activa, lo podéis ver en un montón, quiero decir, si ponéis FELUPUS, vais a entrar directamente y además la presidenta es encantadora, o sea que es muy proactiva y yo creo que se sienten muy acompañados por lo que antes comentaba ella, porque como veis las medicaciones y el tema va por un lado, pero la calidad de vida y todas estas cuestiones que no se han resuelto todavía, estamos ahí. Con respecto al belimumab, es un biológico que lleva muchos años, más de 10 años en el mundo del lupus, pero fue aceptado ahora para el tratamiento de la nefritis lúpica, con lo cual es el típico fármaco que agradecemos los médicos porque hay mucha experiencia detrás. Y es un fármaco que es un biológico que lo que hace es actúa sobre las células B, las células que generan anticuerpos que van, porque la enfermedad del lupus es enfermedad autoinmune,
dirige nuestras propias defensas contra nosotros y por eso tenemos toda esta afectación. Belimumab tiene muy buena efecto sobre manifestaciones extrarrenales, manifestaciones articulares, piel, cansancio, etcétera. Es un fármaco. Y también en el estudio que se hizo hace 2 años con nefritis lúpica, lo que se vio es que añadir este fármaco a lo habitual que uno toma mejoras función renal. Que esa es la noticia un poco para trasladarle a la paciente. Evitas brotes sucesivos, que es lo que hace destruir al riñón, más brotes, y por otro lado hace que la pérdida de función renal se aplane, con lo cual el paciente continúa con la mejor terapia renal que hay, que son sus propios riñones. Entonces, eso es. Gracias, qué interesante. ¿Había otra pregunta por ahí, al fondo? Ya está el micro. Gracias, Ana. Ya está. Vale. Buenos días. Bueno, primero que es un gusto escuchar hablar de una nueva medicación, de que las cosas cambian desde 2012 con y que además haya una intervención multidisciplinar y que se vea. Yo entiendo que a todos nos ha llamado mucho la atención de la falta de adherencia a la medicación. Y lo digo por la atención multidisciplinar, ¿no? Porque entiendo que las causas de falta de adherencia no son única y exclusivamente responsabilidad así única del paciente. Hay muchos factores, ¿no?, que están encima de la falta de adherencia. Están factores psicológicos, están factores socioeconómicos, están factores de edad, de psicomotricidad fina muchas veces de propia organización. Y lo digo en el sentido de la coordinación también con los profesionales de la farmacia, que muchas veces nos pueden ayudar y son los más, entiendo que son los más idóneos, ¿no?, a la hora de poder bajar esas cifras de falta de adherencia en la que entiendo que muchos pacientes se verían beneficiados y beneficiadas. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea que yo creo que esto es un trabajo en equipo desde el médico de primaria, ¿eh?, con el que también hay que trabajar. Farmacia, reumas, interna, nefro, o sea, todo el mundo. Lo que sí es importante es que en la consulta nuestra ha cambiado totalmente el tipo de pacientes. Ahora hay mucho paciente latinoamericano, con lo cual es otra realidad muy distinta. Por ejemplo, nosotros en una consulta del otro día, 15 pacientes, 12 o 13 son fuera de España. Esto es una realidad que estamos viviendo, otra forma de entender la enfermedad, otra forma de afrontarlo. Y esto es una enfermedad muy larga, de toda la vida, con lo cual, claro, el paciente al principio se encuentra bien, si se recupera, y empieza a olvidarse de que está enfermo, entre comillas. Y dice, los esteroides están muy bien, pero esto me pone gordo. Esto, se me cae el pelo. Entonces, este es el problema. Hay mucha mujer también, con lo cual hay un tema asociado de cosa estética. Y bueno, ya lo refería muy bien, ¿no? Al final lo que uno quiere es encontrarse bien y poder salir a la calle y estar con la gente. Entonces, todo eso es lo que ahora se trabaja mucho más en todo esto de la multidisciplinaridad. Pues está muy bien, os agradezco que cerréis esta mesa con la parte positiva del derecho de la imagen, que yo creo que es algo que a veces no siempre sale, pero que es muy interesante, y que se aborde esa parte de la calidad de vida, que ya sabemos que curar no nos vamos a curar, pero por lo menos encontrarnos bien para hacer una vida lo más normal. Yo creo que un aplauso para los que han participado en esta mesa.